Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando la nueva temporada de Call of Duty Warzone, una de las temporadas más esperadas por todos los jugadores, ya que regresa el mítico mapa de Verdansk, el mapa original en el que nació este título en 2020, así que sin duda es una de las mejores temporadas que estaremos viendo el día de hoy, y qué mejor que disfrutarla en la pequeña Series S. Como siempre comenzaremos hablando de lo más importante, y es que este juego estará corriendo en esta consola a una resolución de aproximadamente 1440p y 60 fps y una segunda configuración de 1080p y 120 fps. Estas configuraciones gráficas ya las teníamos en las entregas anteriores, así que ya las conocemos, por lo que el rendimiento será prácticamente similar en este nuevo mapa. Es un juego que luce excelente en esta consola. Afortunadamente es un juego que ya cuenta con optimización para Series S. Si recordamos el lanzamiento original de Warzone, pudimos ver que solo era la versión de Xbox One que se ejecutaba en estas consolas debido a que todavía estaban siendo lanzadas en aquel año de 2020, pero actualmente, como vemos, ya tenemos una versión diseñada para Xbox Series, así que le sacaremos el máximo provecho. En cuanto al peso, será un título que alcanza los 127 GB, únicamente teniendo el complemento de Warzone y el juego base, así que será un juego bastante pesado si contamos con Series S de 512 GB, por lo que habrá que administrar bien nuestro almacenamiento. Este mapa incluye mejoras con respecto a su estilo original que estarán presentes en Xbox Series S, la cual añade un poco de nostalgia y a la vez una nueva imagen rediseñada para la época, y me parece que luce muy bien, ya que además de todo este cambio también regresaron de nuevo los mismos detalles o efectos que habían originalmente, como los sonidos de disparos, la misma potencia de las armas, disparar en el aire, movimientos originales que teníamos en Warzone, que esto fue una de las preguntas más importantes, saber si iban a quitar la movilidad que tenemos actualmente, ya que le da un poco más de fluidez al juego. Así que el omnimovimiento no ha sido eliminado, pero habrán ligeros cambios que se adaptan, como dije antes, a la jugabilidad original que teníamos en Warzone. Todo esto y otras novedades estarán presentes ahora en esta temporada, la cual nos hace volver a revivir todas esas batallas frenéticas que teníamos en aquellos años. Yo no pude disfrutar de este mapa cuando fue la época de Warzone porque no tenía consola, así que de igual forma espero que las personas que tampoco hayan jugado este mapa, el día de hoy será buen momento para comenzar y darle una oportunidad, obviamente con mejoras visuales y todas las novedades que tenemos en estas consolas, ya que también Activision ha implementado la función de deshabilitar la opción de crossplay, lo que significa que podremos jugar tranquilamente con personas que también juegan en consolas, así para que no tengan ventaja con las personas que usan mando o mouse en PC. Esto es buena opción, sobre todo si estamos comenzando en este juego y queremos tener una experiencia más tranquila entre comillas. Creo que esto nos dará una jugabilidad más limpia de las personas que lamentablemente usan trampas. Sin duda es una gran temporada que ha recibido Warzone desde hace ya mucho tiempo. Con esto se espera que por lo menos lleguen a más usuarios, o que los usuarios que perdieron con malas entregas vuelvan para disfrutar ahora de la experiencia original de Warzone. Solo esperemos que ahora por lo menos nos entreguen una experiencia más limpia, tranquila y sobre todo bien optimizada en las futuras actualizaciones o temporadas, y no volvamos a ver lo mismo de 2021 con el mapa de Caldera, que fue ahí en donde Warzone se fue hundiendo para mal, lamentablemente. Ojalá sea una temporada que haga volver la esencia de este juego como la teníamos hace un par de años atrás. Quizá para muchos no es buena idea repetir algo que ya se había hecho para traerlo como novedad, pero como sabemos esta gente siempre juega con la nostalgia, y no sé si esto es para bien o para mal, ya que si nos ponemos serios creo que no es un juego que innove muchas cosas actualmente, así que puede traer diferentes opiniones, algunas buenas y otras malas. El punto aquí será disfrutar de esta temporada y esperar a que no nos ofrezcan malas entregas dentro de un par de meses más. Así que como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce Call of Duty Warzone Verdansk en 2025 en Xbox Series S. Lideras el equipo. Marca un punto de defensa. Marcando zona, prepárense. Alejémonos del gas. Vayamos a la zona segura. Cacemos al enemigo.
Vamos, no perdamos tiempo. UAV hostil en el área. Un aliado está en el Gulag. Peleará para poder redesplegarse. ¡Me dieron! Veo al enemigo. Tu compañero está en el Gulag y sobre se redesplegará. Bienvenido al Gulag. Pelea para redesplegarse. ¡Estoy bajo fuego! Despliegue inicio. ¡Sácate la cabeza del culo y deja de disparar, idiota! Ataque aéreo enemigo en el área. Todo depende de ti, soldado. Obtén la victoria. Battle Royale. No importa. El gas se está acercando. Vayamos a Zona la de aterrizaje segura. marcada. Prepárense. UAV enemigo en línea. Objetivos disponibles. A eliminarlos. Viene un soldado hostil. UAV hostil en el área.
UAV enemigo arriba. Un aliado está en el Gulag. Peleará para poder redesplegarse. Hostil abatido detectado.